Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Profesor, buenas noches para todos. Hola, Daniel, ¿cómo vamos? ¿Bien, bien? Bien, profe, bien, Buenas gracias a Dios. noches. Qué bueno. Hola, Verónica, Buenas ¿qué tal todo? noches. Hola, Daisy, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, voy a compartir pantalla. Les pido mil disculpas por de lo de hace 8 días. Estuvo muy accidentada esa presentación. Voy a hacer un repaso pequeñito, como para que nos quede claro, y continuamos con la sesión, ¿les parece? De acuerdo, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, De mi señor. parte, yo lo estoy viendo, profe. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, ay, Dios, ¿qué hice? Bueno, entonces, la semana pasada estábamos hablando, en medio de todo lo accidentado, eh, cómo es que vamos a manejar esta primera parte del curso. Una primera parte que va orientada a explicar y hacer ejercicios sobre todo lo que tiene que ver con sanciones, ¿ok? Importante acá es que la segunda parte vamos a ponernos en el rol de un abogado defensor de un contribuyente al cual la DIAN le está haciendo un cobro. Entonces vamos a empezar a analizar muchos aspectos y vamos a mirar cuáles son los errores que comete la DIAN y cómo nos podemos defender frente a eso. Básicamente esta primera parte está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar así rápidamente de lo que es la obligación formal y sustancial, lo que es el RUT y sus respectivas sanciones y cómo se liquidan, los actos administrativos de la DIAN, la declaración tributaria que se tiene como no presentada, la reducción de sanciones y otros principios que existen o que contempla el régimen sancionatorio, los tipos de sanciones, los términos de firmeza de las declaraciones tributarias y el cobro coactivo de las deudas fiscales. Entonces, esos son los 8 componentes de esta primera parte. Eh, digamos que lo primero que vamos a hablar es de la obligación formal y sustancial, que fue una parte que logramos avanzar la sesión pasada. Bueno, antes de eso, pues indicar que el estatuto tributario se encuentra dividido en un título preliminar y 6 libros de la siguiente manera. En el libro número 1, pues digamos que se encuentra, bueno, la primera parte del estatuto tributario está lo que se conoce como el título preliminar. Viene lo que es el libro 1, que habla acerca del impuesto de renta y complementarios, el libro 2, que habla todo lo relacionado con la retención en la fuente, el libro 3, el IVA, el libro 4, el impuesto de timbre nacional, el libro 5, el procedimiento tributario, que es lo que nos atañe, y el libro 6 habla acerca del gravamen a los movimientos financieros. Entonces, digamos que esa es la estructura del estatuto tributario y en la que nos vamos a centrar es en el libro quinto, que especifica lo que es el procedimiento tributario. Este es el libro más grande del estatuto tributario. Todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario. ¿Listo? Mm, digamos que el procedimiento tributario es un tema que es bastante extenso y además muy importante para todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales. Aquí no abordamos desde la óptica del procedimiento tributario de la DIAN, no se aborda nada de los impuestos territoriales. ¿Qué es un impuesto territorial? El impuesto que se cobra específicamente en los municipios o en los departamentos. Entonces, el predial, el impuesto de vehículos, el de consumo a las bebidas alcohólicas, todo ese tipo de impuestos que se recauda directamente por las haciendas municipales o departamentales, esas no tienen, digamos que esas se rigen por su propio estatuto tributario.
El de la DIAN maneja todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales. Entonces, digamos que todo lo que está relacionado al procedimiento tributario, como les decía en la sesión, en la diapositiva pasada, pues se encuentra organizado o agrupado dentro del libro quinto del Estatuto Tributario. Y en ese libro quinto encontramos temas como la actuación, los deberes y las obligaciones formales, las sanciones, la determinación del impuesto, la discusión de los actos de administración, el régimen probatorio, la extinción de la obligación tributaria, el cobro coactivo, la intervención de la administración, todo lo relacionado con las devoluciones y otras disposiciones procedimentales. Entonces, como pueden darse cuenta, ese libro quinto tiene mucho contenido, no por nada, es el libro más grande del Estatuto Tributario. Entonces, hablando de qué es eso del procedimiento tributario, pues el procedimiento como tal, esa palabra, ¿qué significa ese procedimiento? Es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Básicamente ese procedimiento tributario nos lleva a conocer todos los detalles o los apéndices que tienen los impuestos en nuestro país. Entonces, pues como ya hemos visto, el origen de la obligación tributaria nace específicamente en el artículo 95 de la Constitución Política de nuestro país, en donde nos hace un llamado a contribuir con el Estado por medio de ¿qué? Del pago de nuestros tributos. Específicamente en el numeral 9 indica que contribuir al financiamiento, que como ciudadanos, digamos que arranca el artículo 95 indicando la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades y toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Y son deberes de la persona y del ciudadano. El numeral 9, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Ahora bien, cuando yo voy a contribuir o cuando voy a pagar un impuesto, y digamos que para poder pagar ese impuesto debo presentar antes una declaración de ese impuesto, ahí nace una relación entre el sujeto activo. ¿Recuerdan quién es el sujeto activo? Los contribuyentes. No, el sujeto activo es el Estado. Y el pasivo sí somos los contribuyentes, ¿ok? Entonces hay que tener claro eso. El activo siempre es el Estado porque es el que cobra, nosotros somos los pasivos que pagamos, ¿ok? Y es precisamente en este tipo de relaciones en donde nace el procedimiento tributario. Entonces, ¿qué es ese procedimiento tributario? Pues básicamente es ese conjunto de normas que regulan la relación entre el sujeto pasivo, el contribuyente, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Ok? Y partiendo de eso, entonces, ¿cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Veíamos que eran dos las finalidades de ese procedimiento tributario. El primero es que el Estado recaude lo que le corresponde al Estado, a los contribuyentes tributar, ¿sí? Es decir, que no deje de cobrar ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque cuando se hace ese presupuesto general de la nación, se contempla que esos contribuyentes van a pagar el impuesto que le adeudan al país. Entonces, la DIAN lo que tiene que hacer es eso, es propender por recaudar ese tipo de impuestos a punta de sanciones, invitando a que el contribuyente pague, es decir, las estrategias que tenga que utilizar la DIAN, que las utiliza en pro de aumentar ese recaudo. Y la segunda finalidad es que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. ¿Ok? Esas son las dos finalidades que tiene el procedimiento tributario. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Pues básicamente, digamos que cuando hablamos de este procedimiento tributario y dentro de ese procedimiento tributario tenemos el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes, podemos deducir que esa relación entre sujeto activo y sujeto pasivo se da básicamente por la existencia ¿de qué? De unas obligaciones fiscales que son
digamos que esas obligaciones son la obligación formal y la obligación sustancial. Entonces, digamos que para poder llegar a esta obligación sustancial, previamente tuvimos que haber pasado o haber surtido esta obligación formal. Es decir, la obligación formal es ese vehículo para llegar a la obligación sustancial. Les colocaba un ejemplo, les decía, bueno, imagínense que usted tiene que presentar la declaración de renta. Usted no va y dice, yo voy a pagar 472.000 pesos, que es lo que me toca pagar por declaración. Y bueno, pero ¿de dónde? ¿Cómo lo hizo el cálculo? ¿A usted le corresponde pagar en esta fecha? Ese tipo de cosas. Por eso es que existe esa obligación formal, porque me dice, mire, para que usted pueda pagar ese impuesto específicamente, que no se vaya a confundir con el IVA, ni que va a hacer algo de retención en la fuente, ni de impoconsumo, sino que usted va a pagar el impuesto de renta, usted necesariamente tiene que diligenciar ese formulario, y ese formulario es la obligación formal. Lo mismo, sacar el RUT. Usted vaya y presente, usted pudo haber sido muy juicioso, realizó toda su declaración de renta, fue el último día a pagar eso y le dicen, ¿y el RUT? ¿Y usted qué? Claro, sin RUT usted no puede cumplir el pago de esa obligación sustancial. Entonces, primero hay que completar esa obligación formal para luego sí pasar a esa obligación sustancial. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de la obligación tributaria? Digamos que el estatuto tributario, en su artículo número 1, denominado origen de la obligación sustancial, nos indica que la obligación sustancial, que es el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Por ejemplo, una empresa tiene unos ingresos. A esos ingresos, ¿qué le hace? Pues le resta los costos y los gastos, y ¿eso qué le da? La utilidad. Y es sobre esa utilidad que la empresa paga los impuestos. Es decir, el hecho generador de ese impuesto, ¿qué es? La obtención de utilidades. Y es ahí en donde nace esa obligación sustancial. Entonces, mire que ya tenemos el sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes, y tenemos un hecho generador, que en el ejemplo que les acabo de colocar es la obtención de utilidades. Y el artículo 2 del Estatuto Tributario habla acerca de los contribuyentes y nos dice, son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Es decir, si yo quedo inmerso en ese hecho generador, o sea, yo obtuve unas utilidades, automáticamente debo pagar la obligación sustancial, es decir, debo pagar el tributo. O miremoslo como personas naturales, si usted cumple el mínimo para, el tope mínimo para presentar la declaración, usted ya, digamos que está inmerso dentro de todo este tema del procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque usted ya pasa a ser un contribuyente, pasa a ser ese sujeto pasivo en esta relación Estado-contribuyente. Y tenemos un hecho generador, estamos cumpliendo con el mínimo de ingresos para entrar a contribuir, así sea que no nos toque pagar, pero tenemos que presentar la declaración de renta. Entonces, eso como para dejarlo claro ahora. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una obligación sustancial y una formal? Pues básicamente, para pagar impuestos debimos haber surtido una serie de procedimientos y de trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales, por ejemplo, la obtención del RUT. Segundo, la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial, o sea, nosotros como contribuyentes, debemos realizar para cumplir con esa obligación sustancial. Por ejemplo, presentar la declaración de renta, la declaración de IVA, la de patrimonio, la que nos toque presentar. Y en tercer lugar, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, digamos que hace referencia a la obligación de pagar el impuesto. Entonces, por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque usted cumple el tope mínimo, porque usted cumple con el mínimo de ingresos o por las compras que efectuó con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos requisitos que usted haya cumplido, ahí ya usted
empieza a quedar en el radar de la DIAN y ya lo empiezan a ver como contribuyente. Y habíamos dicho que ese procedimiento tributario se dividía en tres partes: en el procedimiento tributario como tal, en el régimen sancionatorio y en el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Entonces, digamos que nuestro propósito es entrar a abordar estos tres componentes del procedimiento tributario, pero antes de dar inicio a la explicación de la primera parte, que es el procedimiento tributario, eh, digamos que tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días en términos tributarios, ya que un día puede hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos estar interponiendo un recurso por fuera de los términos y en ese caso nos debemos someter a lo que nos propuso la DIAN. Es decir, si usted no cumple o no da respuesta a los requerimientos que le manda la DIAN, usted básicamente está queriendo decir, yo me someto a lo que la DIAN me diga. Y eso es complejo. ¿Por qué complejo? Porque imagínese que usted no presentó la declaración de renta cuando le tocaba y dejó pasar el tiempo y la DIAN le manda un requerimiento. Bueno, le hace un llamado diciéndole, bueno, ¿qué pasó? Vemos que usted no presentó la declaración de renta. Por favor, presente la declaración más la sanción hasta, digamos que ellos le dicen simplemente, por favor, presente la declaración de renta con la sanción para poder quedar al día en sus obligaciones. No le da fechas, no le da nada. Y uno, ¿cómo sabe cuál es la fecha, hasta dónde tengo yo plazo para presentar esa declaración? Por eso es que ahí entra ese procedimiento tributario, porque tenemos que conocerlo a las buenas o a las malas, porque dependiendo de eso, la sanción se nos puede duplicar, triplicar, inclusive hasta quintuplicar si no seguimos los debidos pasos. Entonces, básicamente, entonces aquí ya vamos a entrar a mirar cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario. Eh, Eso, pues digamos que suena como muy obvio, ¿sí? Los días hábiles, ya todos sabemos, pues van de lunes a viernes, y en el caso que entre semana haya un día festivo, ese día pues no va a entrar como un día hábil, es un día festivo como tal. Por ejemplo, acá tenemos un calendario, un mes cualquiera, y digamos que aquí podemos observar que el mes arranca el martes primero, ¿ok? Y finaliza el 31, que es un jueves. ¿Listo? Y dentro de todo esto podemos observar que hay un día festivo, que es el lunes 14, ¿sí? Por lo tanto, este día, a pesar que es un día entre semana, no se cuenta como un día hábil. Por lo tanto, los días hábiles de ese mes inician el martes primero, se cuentan todos los días, pero de lunes a viernes, ¿sí? Descontando los festivos. Entonces, solamente días hábiles son de lunes a viernes, entonces el martes es entre semana, arranca el mes en un día hábil, entonces aquí los días hábiles son 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31. Esos son los días hábiles. ¿Listo? No contamos ni los sábados que se contemplan como vacancia, ni los domingos y mucho menos los festivos. ¿Cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Eso es lo que vimos anteriormente, eran los días normales, el día hábil, el día calendario, los festivos, los de vacancia. ¿Y cómo se cuentan entonces los días en materia tributaria? Pues básicamente, digamos que aquí para eso tenemos que remitirnos a lo que dice la ley cuarta de 1903. Imagínense, esto está desde hace 110 años, ¿sí? No lo han cambiado y creo que no lo van a cambiar. Y ahí nos dice, en su artículo 62 de la ley cuarta, nos dice que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, ¿ok? ¿Vacantes cuáles son? Sábados y domingos. Y feriados, pues ya vimos los días festivos por calendario. A menos de expresarse lo contrario. Entonces, mire que la norma ahí nos dice, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Porque la norma nos puede decir días calendario. Si son días calendario, se cuentan sábados, domingos y festivos. ¿Ok? Si nos dice días hábiles,
solamente los días entre semanas, siempre y cuando no sean festivos, y descontamos los de vacante. Los de vacancia que son sábados y domingos. Los de meses y años, bueno, esto entonces lo que nos dice en cuanto a los días, ¿sí? Y los de, cuando nos llega un requerimiento en plazos de meses o de años, esos meses y esos años se computan según el calendario. Pero si el último día fuera feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Entonces, digamos que en ese tipo de casos, y ya vamos a ver un ejemplo, pero simplemente cuando usted le dicen tiene 2 meses, es a partir del día en que recibe la comunicación, se cuentan 2 meses de corrido, 2 meses calendario, y si ese día que se cumplen los 2 meses cae un sábado o un domingo, se corre hasta el siguiente día, hasta el siguiente día hábil, que viene siendo el lunes, a menos que el lunes sea festivo, entonces se correrá hasta el martes. Entonces, cuando la norma establece un plazo en días, esos días empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica el acto administrativo, ¿sí? Por ejemplo, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces, ¿nos notifican cuándo? El 6 de abril. ¿Listo? Los 10 días, ¿cuándo empezarían a contar? Desde el día 7. Perfecto, desde el día 7. Y en ese tipo de casos, ¿cuándo se cumplirían los 10 días? Si son hábiles, el 22. El 22. Perfecto, ese es el conteo que hay que hacer. Entonces, si la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días y nos notifican el 6 de abril, los 10 días se empiezan a contar desde el 7 de abril. Entonces, solamente se cuentan ahí días hábiles, es decir, el primer día de plazo es el día siguiente a la notificación. Y uno dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo me notifican? ¿Será el día que, si la DIAN me dejó la notificación en la portería, yo me doy por notificado el día que yo recibo esa documentación o el día en que la dejaron en la portería, tienen el sello y firma de la portería? ¿Cuándo sería que yo me doy por enterado? Por la fecha que tiene el sello de recibido. Perfecto, esa es la que vale, esa es la que le cuenta a la DIAN como fecha en la cual lo notificaron. Entonces, si a usted le llegó eso el 6 de abril, a partir del 7 empiezan a contar los días que le ha dado como plazo la DIAN. ¿Listo? Entonces, en el caso, decíamos que nos notificaron el 6, el día siguiente se cuenta, o sea, desde el día siguiente empieza el conteo, 7, 8, como eran días hábiles, no se cuentan los festivos ni los de vacancia y solamente los días que vemos acá hasta el día 22 de abril. ¿Ok? Entonces, digamos que por regla general, los plazos que se encuentran fijados en días no consideran los días inhábiles o los días no laborales, como los domingos y los festivos. Es decir, que se encuentran esos días, a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como calendario. Entonces, si no dice que son calendario, se entiende que son días hábiles. ¿Ok? ¿Por qué días hábiles? Porque se supone que el Estado no trabaja esos días sábados ni domingos. Entonces usted dice, yo fui el sábado y estaba cerrado. ¿Sí? Entonces, las mismas entidades públicas se protegen en eso y dicen, no, solamente días hábiles, que son de lunes a viernes, siempre y cuando no sean festivos. Y ese concepto de día hábil, digamos que es un tema más de índole social que se utiliza, pues, básicamente para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Y esos días son, pues, obviamente, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, quedando tanto el sábado como el domingo por fuera de esos días hábiles. Y ese concepto de día hábil, digamos que eso ya es una tradición, ¿sí? Ya que hoy en día muchas empresas y muchos negocios funcionan también en los días considerados, en los días no considerados hábiles, ¿sí? Es decir, los fines de semana. Por lo cual, muchas personas, los días de trabajo son diferentes.
Sin embargo, es solo durante los días hábiles en los que funcionan ¿qué? Las instituciones públicas y de pronto algunas instituciones privadas como los bancos, las escuelas, la administración pública, las oficinas estatales, etcétera. Esas son instituciones que operan solamente los días hábiles. Y la idea de esos días hábiles, como les decía, esto es meramente social, ¿sí? Si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana aquellos días que no son laborables de aquellos que normalmente lo son. ¿Ok? Entonces, la noción de día hábil significa que se trata de un día hábil para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con temas de productividad, aunque pueden ser muy variables en cada caso. Entonces, digamos que aquí tenemos un requerimiento que le hicieron a una persona por correo electrónico y esto es bien importante hacer mención de esto. ¿Por qué? Porque hoy en día la DIAN y muchas instituciones públicas propenden por comunicarse con sus ciudadanos o con aquellas personas con las que tienen algún tipo de vínculo o relación a través del correo electrónico. Por eso es que cuando usted diligencia el RUT, uno de los datos fundamentales es el correo electrónico. Si usted cambió de correo, por la razón que sea, que ya no tiene acceso a ese correo, que se le perdió la clave, que no ha podido recuperarlo, tiene que entrar a la DIAN y actualizar ese dato en el RUT. Cuéntame, Daniel. Profe, qué pena ahí para complementar de pronto, profe. Resulta que para el tema de las notificaciones se verifica en un sistema que es el RUES, que eso es de la Cámara de Comercio, porque ese, digamos que es el que, donde las personas autorizan o no a que se les notifique electrónicamente. Entonces, si digamos, Perfecto. yo como persona no autorizo en el RUES a que se me notifique electrónicamente, entonces ahí es donde las entidades tienen que enviar la notificación ya a las direcciones que están en físico. Y ya después, si esa notificación no dan respuesta, no se presenta la persona o no da respuesta a la notificación, ya se fija el aviso y ahí son otros términos de ley que corren. Perfecto, Daniel. Esa es digamos que el complemento de esto que estamos hablando. Entonces, Correcto, sí, profe. sí, sí es muy importante mantener esa información actualizada. ¿Por qué? Porque el día que a usted lo vayan que de pronto la DIAN necesite que usted surta algún tipo de requerimiento, sea simplemente una citación porque de pronto por información exógena usted apareció por ahí en algo y a usted no lo encuentran, entonces el problema se le puede agrandar a usted directamente. Hay que tener mucha precaución con eso, hay que estar muy pendiente de que tenemos el correo electrónico actualizado, digamos que en el RUT o en el RUES, como lo dice Daniel. Todo el tema de esos datos de contactos resultan ser fundamentales porque son los que utiliza la DIAN para contactarnos. Lo mismo con las empresas es muchísimo más delicado todavía, pero esos son los mecanismos que utiliza la DIAN. ¿Por qué? Porque son más expeditos. Bueno, no solamente la DIAN, muchas entidades públicas hoy en día lo están manejando de esa manera. Entonces, básicamente este caso hace referencia a que llegó un correo de fiscalización. eh, Esto es de la Secretaría de Hacienda Distrital. Eh, la, el área de fiscalización le mandó un correo a la persona fulana de tal, a estos dos correos electrónicos, indicándole que como asunto está el incumplimiento tributario de los impuestos de Bogotá. Lo envían el lunes 6 de abril de 2020 a las 7:39 de la noche. Y dice, Bogotá, Distrito Capital, 6 de abril de 2020. La respuesta, digamos que viene todo el contenido y aquí al final dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico tal, dirigida a Nancy Perilla Maya de la Oficina General de Fiscalización o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda CAT ubicada en tal dirección, adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendario. ¿Ok? Si no dice calendario, se entiende que son días hábiles. 15 días calendario siguientes contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación. ¿Ok? Entonces, básicamente, en este tipo de casos, pues
digamos que tenemos ahí el calendario, nos dice que recibimos la notificación el 6 de abril, usted pudo haber abierto esto el 7, el 8, el 9, el 10 de abril, no significa que desde el 10 de abril entonces empieza a correr porque la DIAN se lo notificó a usted el 6 de abril. Otra cosa es que usted lo haya abierto después, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con las comunicaciones físicas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si usted tiene problemas, se han dado cuenta que en algunos conjuntos hay inconvenientes con la correspondencia porque hay muchos apartamentos, porque hay mucho flujo de documentación y pues es entendible que un vigilante pues meta el documento en la casilla que no es. Y esto puede derivar en problemas porque si a mí me llega un papel de alguien que yo no conozco y miro y, eso no es mío, lo rompo, pues usted nunca se va a dar por enterado, pero la DIAN cumplió con hacerlo llegar a la dirección que usted dijo. Ya de ahí en adelante lo que pase, eso ya es tema de usted, ¿sí? Y mirará cómo lo resuelve, pero la DIAN cumplió, la entidad pública le cumplió, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Entonces, les decía que, bueno, entonces básicamente acá nos dice que fuimos notificados el 6 de abril, por ende, los días comienzan, y como son calendario, entonces se cuentan a partir del día siguiente hábil, el 7 de abril, y de corrido, ¿por qué? Porque nos indica que son calendario. Entonces, ahí los días nos dan 15 días, entonces contamos los 15 días de corrido hasta el día 21 de abril. Son días, vuelvo y digo, eso lo especifica el contenido del requerimiento y pues ahí habrá que empezar a mirar pues si dice que son calendario o si son en meses o si son en años. Si son en meses, por ejemplo esta, mire, también de la Oficina de Fiscalización del Distrito dice, a partir de la notificación de este requerimiento usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. Entonces la DIAN le indica los plazos que usted tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el calendario. Nos dice que fuimos notificados el 6 de abril. ¿Cuándo se cumpliría el plazo? Profe, el 6 de julio. Perfecto, muy bien. Entonces, arranca el 6 de abril. Mire que cuando son plazos en meses o en años, a partir de la fecha en la que fuimos notificados, ahí no aplica el día siguiente, es desde el día en que fuimos notificados y van los meses, digamos que van de corrido, se cuentan como si fueran calendario y hasta el 6 de julio. ¿Listo? Entonces, con este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado porque cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día siguiente hábil. Hay que contar desde el mismo día en que fuimos notificados. Y para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el día 7 de julio, porque dijimos, el profe Alex me dijo que un día después, entonces desde el 7 y tengo hasta el 7 de julio, y usted va y contesta eso el 7 de julio, ahí ya estamos por fuera del plazo y tendremos que someternos a lo que nos juzgue la DIAN. ¿Ok? Entonces, muchos meses o años se cuenta a partir del día en que fuimos notificados. En este caso, 6 de abril. Si de pronto, perdón que me perdí, se me escribieron, puse a leer y me perdí eso. Ok, si nos notifican el 6 de abril y nos dicen que son meses, entonces desde ese mismo día contamos los días de corrido hasta que se cumplan los 3 meses. Si es en términos de días, al día siguiente de la notificación y contamos los días según nos digan si son calendario o días hábiles. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo contar los plazos fijados en meses y si terminan en un día inhábil? ¿Ok? Digamos que puede llegar a suceder que los plazos en meses o en años terminen en un día que no es laborable. Puede ser un sábado, puede ser un domingo o incluso caer en un día festivo y sucede que en ese día pues la autoridad administrativa no está laborando. Por lo tanto,
no puede actuar ni puede atender las actuaciones del administrado y eso genera dudas sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos fijados. Entonces aquí nos dice la sentencia 20976 del 12 de noviembre de 2015, que fue una ponencia de la magistrada Marta Briceño de la sección cuarta del Consejo de Estado, dice: ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. El artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, de hace 110 años, establece: artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de expresarse lo contrario. O sea, que diga que son días calendario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Ok? Ay, permítame, que no sé quién es el que me está marcando. Un momento, por favor, disculpen. Listo, qué pena, disculpen. Entonces, sí, vale la pena mencionar que si el plazo es fijado en meses o en años y el vencimiento cae en un día de vacancia o en un día festivo, pues ese día no se cuenta sino hasta el siguiente día hábil. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Profe, la clase no se está grabando. Sí, sí, Ay, a mí me parece. entonces. Ah, listo. Como no me salía el tiempo, pensé que no. Listo. Sí, pero sí se está grabando. Ok, bueno. Entonces, bueno, ya entrando ahora sí después de haber hecho ese break de los días, eh, surge una pregunta y es: ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? Y todo esto tiene origen en la Constitución política, es decir, esto está más que reglamentado. ¿Por qué? Porque nace desde la Constitución política misma. Y básicamente los artículos, o sí, digamos que los artículos que contemplan este origen son los siguientes: son el artículo 95, que habla acerca de los deberes y obligaciones, y específicamente ahí dice que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. El artículo 15 habla acerca de los derechos y dice que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. El artículo 338 habla acerca del régimen económico y de la hacienda pública y nos dice que en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales,
y la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de esos impuestos que se pretenden empezar a cobrar. Y el artículo 29, también de la Constitución Política, habla de los derechos fundamentales y nos indica que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces, aquí vamos viendo cómo nace todo el tema del procedimiento tributario y lo importante que es para la nación. Básicamente, aquí tenemos que los impuestos, como les decía, pues se sustentan en una norma sustantiva y en una norma de procedimiento. La norma sustantiva hace referencia a la obligación principal y contempla los elementos del impuesto. ¿Cuáles son? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la tarifa y la base. ¿Ok? Y en la norma de procedimiento está la relación que existe entre el administrado y la administración. ¿Por qué es importante esa relación? Porque es que muchas veces uno dice o en su imaginario contempla que si usted tiene algún inconveniente o de pronto el Estado como tal, en este caso representado por la DIAN, lo cita y le dice que usted no ha pagado el impuesto, eso no significa que por ser el Estado, que por ser un ente grande, con todo el poder a su favor, no significa que usted no tenga cómo defenderse, ¿ok? Por eso existe dentro de las ramas del derecho el derecho administrativo y es básicamente que nos dan las garantías a nosotros como ciudadanos de poder dirimir un conflicto que surja contra el Estado en cualquier momento. Imagínense que ese derecho administrativo nació por allá en la Revolución Francesa, cuando el señor Blanco, se llama inclusive así el juicio Blanco, el juicio, se me olvidó cómo es, creo que era el juicio Blanco, y surgió porque la hija de él, en esa época, pues imagínense, no habían vehículos, no habían vehículos, no habían carros, ni tractomulas, ni nada de eso, sino era carruajes. En esa época, él dejó salir la niña a la calle, creo que la mandó a comprar algo en la tienda, y la niña cruzó la calle sin percatarse que venía un carruaje, y ese carruaje le pasó por encima de las piernas a la niña, se las fracturó y se las tuvieron que amputar. Ese fue el primer caso que a nivel mundial se dio frente a una demanda de un ciudadano ante el Estado. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué no demandó al dueño del carruaje? Es que el dueño del carruaje era la empresa tabacalera de Francia, o sea, una entidad estatal. Y esa entidad, entonces lo que hizo el señor Blanco fue ponerle una demanda al Estado por haberle dejado la niña sin piernas, y esto obviamente derivó en todo un juicio, y ahí fue cuando empezó a aparecer en lo que conocemos como historia todo el tema del derecho administrativo, y siempre ha existido, es decir, el hecho de ese derecho administrativo funge como ese mediador entre el Estado y el ciudadano. Entonces, nos da como las garantías para poder subsanar cualquier tipo de situación en franca ley, con todos los derechos, no porque estamos peleando contra una entidad del Estado significa que el Estado tiene la razón. Eso pasaba anteriormente cuando existía la monarquía, aunque todavía hay monarquía en Inglaterra y en España, no entiendo por qué, pero bueno. El hecho es que cuando había monarquía, cuando la monarquía era el gobierno, cuando la monarquía dominaba todo, en esa época sí era más complejo. ¿Por qué? Porque se asumía que el rey nunca se equivocaba. Entonces lo que el rey decía, eso era. Y frente a eso nos teníamos que someter. Entonces, esa época, digamos que gracias a la Revolución Francesa y que empiezan a tumbar este tipo de regímenes, porque eso era dictatorial, el rey era
una figura absurda, yo todavía no entiendo cómo existen aún, pero ese tipo de figuras sí solían hacer ese tipo de digamos, de cometer ese tipo ¿cómo se diría?, de faltas frente a la ciudadanía, y era imponerle cosas inclusive absurdas al pueblo simplemente porque era el rey y se parte del hecho que el rey no se equivoca. Entonces, eso era bien absurdo. Entonces surge ese derecho administrativo y acá, en tema tributario, pues también digamos que tenemos esa garantía. Si tenemos algún tipo de problema, lo llevamos directamente al Consejo de Estado, que es quien pues entra a dirimir en ese tipo de situaciones. Cuando usted ya ha surtido todos los procesos, eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, cuando usted ya surte todas las etapas de esa vía gubernativa y no pudo resolver el problema porque usted sigue convencido de que lo que usted hizo estuvo bien, ¿sí? Que usted pagó el impuesto que era y la DIAN dice que no, que usted debió haber pagado más, pues ahí entonces entra ya otra instancia para proceder a decir, ok, venga a ver cuál es el inconveniente. Y es que hay un gran problemita. En la DIAN habían, bueno, eso se lo explico cuando lleguemos a la segunda parte, porque es que me meto ya en eso y pues no se trata de esa parte. Bueno, entonces, básicamente, eh, cuando ya entramos en materia tributaria, bueno, digamos que aquí, ay, se me salió, se me salió. Entonces, digamos que cuando ya entramos en materia tributaria, tenemos el impuesto, que es nuestro objetivo principal cuando hablamos de temas tributarios. Todo gira en torno al impuesto. El impuesto es la norma sustantiva y su obligación principal en materia tributaria es el pago del impuesto. Esa norma sustantiva es esa norma que crea ¿quién? El Congreso de la República. Y dentro de esa norma sustantiva es en donde se establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria. Es decir, ahí cuando surge, por ejemplo, un nuevo tributo, se dice, ok, ¿quién es el sujeto activo? Puede que sea el Estado, puede que sea el departamento, puede que sea el municipio, ¿sí? Ese sería el sujeto activo. También sale el sujeto pasivo. Entonces, ¿a quiénes se les va a cobrar? Porque no puede, de pronto no se le va a cobrar a todo el mundo, sino, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Tiene unas tarifas, tiene unos requisitos específicos que si no los cumple, pues a usted no le aplica. ¿Ok? Entonces se determina cuál es ese universo de ese sujeto pasivo, se identifica cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y cuál es la tarifa que se va a cobrar sobre ese impuesto. ¿Ok? Y cuando hablamos de esta norma de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado, que somos nosotros, y la administración, que es la DIAN, que es el Estado. ¿Okay? Se necesitan de las normas de procedimiento para poder hacer efectivos los derechos y obligaciones que nacen de la norma sustantiva. ¿Okay? Digamos que de esa manera es que el artículo primero del Estatuto Tributario establece que la obligación tributaria sustancial se origina cuando ¿qué? Cuando se cumplen los presupuestos que están contenidos en la normatividad que dan lugar al impuesto y el respectivo pago de ¿qué? De ese impuesto. Y para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sustanciales, sale ahí en el Estatuto Tributario el artículo 684 que hace mención o que señala que la DIAN cuenta con facultades de fiscalización y de investigación. Y digamos que por ese motivo es por el cual la DIAN puede adelantar las siguientes actividades. Entonces puede verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes. La DIAN está autorizada para revisar esas declaraciones. La DIAN también puede adelantar las investigaciones para verificar hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas. La DIAN también puede citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. La DIAN también puede exigir documentos en los que los contribuyentes o terceros registren sus operaciones.
La DIAN también puede ordenar a los obligados a llevar contabilidad, la exhibición de los libros, comprobantes, documentos y exigir un examen parcial de estos. La DIAN también puede llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación de los impuestos. Y la DIAN puede revisar y verificar los estados financieros, así como los estados de reconocimiento y medición, junto con los respectivos soportes. ¿Okay? Entonces hay que tener mucha precaución porque cuando llega la DIAN, le puede a usted pedir todo lo que se le ocurra. ¿Ok? La DIAN ya va armada, la DIAN ya sabe cuál fue el error que se cometió, simplemente va a corroborar que en efecto eso fue lo que pasó. Si de pronto en esa diligencia la DIAN encuentra que la DIAN es la que está equivocada, pues simplemente dirá, ah, bueno, ya tengo los soportes, no sé qué, si sé más, le vamos a informar en qué termina todo eso, por decir algo, ¿sí? Porque pues la DIAN no siempre se desnuda y dice, no, es que me equivoqué, lo siento mucho, perdón, no sé qué. No, porque tampoco pues, le queda bien mandar ese mensaje y más bien trata de disimularlo de alguna otra manera mandando una comunicación diferente o dando algún tipo de argumento o respuesta totalmente diferente, pero tratando de protegerse también, indicando que no es que haya sido fruto de un error, sino que pues básicamente era surtiendo algún tipo de diligencia entre muchas empresas que pertenecían a ese mismo sector. Es muy frecuente que eso pase, pero también hay que aclarar que cuando la DIAN se equivoca, pues también manda su comunicado indicando que pues el tema se desarrolló en completa legalidad, cumpliendo a cabalidad con todas las normas del derecho y todo esto, y se encontró que en efecto la DIAN no había encontrado pruebas suficientes para poder determinar la culpabilidad del contribuyente en ese caso. Pero por lo general esto tiende a dilatarse muchísimo. ¿Okay? Ahora, digamos que el artículo 275 de la ley 1819 de 2016, usted mira, uy, ¿por qué no fuimos hasta el 2016? Esa fue una reforma tributaria, la 1819, que tuvo tintes estructurales, ¿ok? Si bien es cierto, la reforma que se aprobó en diciembre pasado, la 2277, la reforma tributaria aprobada con la ley 2277, es una reforma tributaria bastante buena. ¿Por qué? Porque goza de factores de progresividad y de equidad. Esta ley de la 1819 tenía unos factores muy estructurales. Es más, todavía hay mucha legislación que está regiéndose gracias a esa ley 1819 del 2016. Sucede que esa ley, en el artículo 275, adicionó un parágrafo al artículo 684 del Estatuto Tributario. ¿Y lo hizo para qué? Para, digamos que, básicamente adicionó ese parágrafo con el propósito de establecer que la DIAN puede solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, de los documentos e informes, los cuales van a servir como prueba durante la investigación, la determinación y la discusión de las obligaciones sustanciales y formales de un contribuyente. ¿Ok? Básicamente, ese artículo 684 nos indica cuáles son las facultades de fiscalización e investigación de la DIAN. Y dice que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Y para tal efecto podrá, primero, verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes cuando lo considere necesario, adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, de exigir del contribuyente o de tercero la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. Y F, en general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. Y aquí, el parágrafo que adicionó la ley de la cual estábamos hablando, la ley 1819 de 2016,
a través de su artículo 275, en donde indica que sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, para fines fiscales la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Esto hace referencia a lo que los que yo les comentaba cuando veíamos normas internacionales de información financiera. No se ponga a inventarse objetos sociales al momento de ir a registrar su empresa en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque eso se le va a voltear en cualquier momento. Y siempre colocaba el ejemplo de el valor residual en las depreciaciones. Ese valor residual no es obligatorio calcular, ¿sí? Pero ¿qué hace el valor residual? Le disminuye a usted el gasto de depreciación. Y si le disminuye el gasto de depreciación, ¿qué hace? A la larga termina inflando la utilidad y sobre la utilidad sobre la que pagamos impuestos. Entonces, ese es un término que los inspectores de la DIAN procuran cumplir cuando hacen sus visitas. Entonces, bueno, ¿por qué? Dicen, ¿cómo está? Muéstrame cómo tiene documentada la política de depreciación de activos fijos. Entonces usted saca la política y dice, bueno, ¿por qué aquí usted no está calculando el valor residual? Si usted ese valor residual lo tiene que calcular, en ninguna parte del estándar internacional dice que usted tiene que calcular eso. Pero ellos se van por ese lado. Y le dicen, bueno, ¿por qué no lo calculó? A ver, explíqueme. Entonces usted le dice, no, simplemente yo no me dedico a vender bienes inmuebles o bienes ya depreciados, yo no los vendo, yo regalo esa vaina o la dono, a mí eso no me importa, yo no me dedico a eso, ese no es mi objeto social. Y le dice, no es objeto social, entonces tráigame el certificado de existencia y representación legal. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene plenas facultades de revisión y verificación de estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Entonces le dice, bueno, tráigame el certificado de existencia y representación legal, y usted se lo trae, y dentro de ese certificado dice que usted se encarga de producir y comercializar productos precocidos congelados y que además va a comprar fincas, va a vender edificios, va a arrendar casas, va a hacer parques, va a comprar maquinaria, va a meter un resto de cosas dentro de ese objeto social que va a desarrollar la empresa. Y sucede que cuando el inspector de la DIAN le dice, pero un momentico, es que aquí usted dice dentro de su objeto social voy a vender maquinaria y equipo. Dice, ahí usted me está diciendo que sí lo va a vender. Entonces, señor, usted no me ha declarado, usted la declaración de renta que me ha hecho, la ha hecho mal y aparte tiene que volver a presentar esa declaración de renta, liquidar la sanción respectiva por el periodo que ha dejado, por el periodo que está en análisis y volver a pagar. Entonces, imagínese el medio problemita que se le armó en un momentico, simplemente porque no se percató y usted asumió, sí, la empresa al lado dijo, ellos le argumentaron a la DIAN que ellos no tenían por qué aplicar el valor residual porque ellos no se dedican a vender eso. Perfecto, eso es un muy buen argumento, pero y si en su certificado de existencia y representación lo dice que lo va a hacer, pues se lo van a cobrar por eso, simplemente por tenerlo ahí. Entonces hay que tener mucha precaución con todo eso, ¿ok? Aquí digamos que bueno, y el parágrafo que se adicionó fue, en desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. Imagínense hasta dónde llega el poder que le han dado a la DIAN. ¿Ok? Entonces, básicamente, la obligación formal permite verificar ¿qué? El pago de los impuestos. Pero también nos permite esa obligación formal identificar los contribuyentes que se encuentran obligados a realizar el pago, así como la cuantía de ese impuesto.
En otras palabras, a partir de las obligaciones, a partir de esas obligaciones de tipo formal, se suministran ciertos elementos a quién, al gobierno nacional, ¿para qué? Para que él pueda investigar, para que pueda determinar y pueda recaudar los impuestos que se ha trazado como meta. Y en ese sentido, entre esas obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, está obviamente la presentación de la declaración tributaria. ¿Por parte de quién? De nosotros los contribuyentes o de los responsables y agentes de retención en la fuente conforme a los formatos. Digamos que para eso el gobierno saca una serie de formatos que muchos de estos formatos los está cambiando cada 2 años, cada 3 años, entonces hay que estar muy pendientes de ese tipo de normatividad porque algo le puede cambiar a esos formularios. Entonces, pues habrá que tener mucha precaución frente a eso. Luego ya viene la segunda parte, que es hablar acerca de lo que es el RUT. Digamos que los requerimientos sobre ese RUT, sobre el Registro Único Tributario, digamos que el artículo 555-1 del Estatuto Tributario, ese artículo puntualmente establece que los contribuyentes, los responsables, los agentes retenedores y declarantes deben identificarse con el número de identificación tributaria NIT, el cual, ¿quién lo asigna? La DIAN. Y lo hace precisamente para individualizar inequívocamente a cada uno de los inscritos. Y en ese sentido, ese NIT, ¿qué hace? Ese NIT le facilita a la DIAN la identificación de cada contribuyente para efectos en materia tributaria, en materia aduanera y en materia de control cambiario, y en especial da lugar al efectivo cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. Entonces, en el caso de las personas naturales, corresponde al número de cédula, ¿sí? Bueno, puede ser que de pronto sea un menor, entonces en ese caso puede ser el registro civil o la tarjeta de identidad o cualquier otro documento que pueda identificar al contribuyente. Ese NIT se obtiene por medio de la inscripción en el RUT y el trámite en mención y el formulario requerido para ello, no, eso digamos que no tiene ningún costo, eso está habilitado y lo puede hacer inclusive usted por internet. Hay que tener en cuenta que ese RUT no pierde vigencia, de acuerdo con lo que está establecido en el parágrafo del artículo 6º del decreto 2460 del 2013, y a raíz de eso no se exige su renovación, sin embargo, debe ser actualizado cuando se requiera efectuar modificaciones en los datos personales, por ejemplo, en la identificación o en la ubicación, en todo lo que tiene que ver con los datos comerciales, ¿sí? La actividad económica, de pronto usted cambió de actividad económica, eso hay que reportarlo a la DIAN, se hace a través del RUT. Entonces, digamos que obtener ese RUT es un requisito indispensable. ¿Para qué? Para poder presentar las declaraciones tributarias. Y además, entre los datos que debe contener una factura de venta, ahí dentro de ese documento se encuentra el NIT del vendedor o el NIT de la persona o de la entidad que presta el servicio y del adquiriente de los bienes o de los servicios. Eso está dentro del artículo 617 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que aquí vamos a hacer énfasis en algunos aspectos relacionados con el RUT. El artículo 658-3 del Estatuto Tributario, que antes de la ley 1819 del 2016, hablaba acerca de lo que eran las sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y la obtención del NIT. Y aquí tenemos el mismo artículo, pero después de el artículo que modificó, el artículo de la ley 1819 que modificó este artículo 658 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí pues básicamente habla de las sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y básicamente, digamos que una de las modificaciones es, voy a leer cómo estaba antes de la ley 1819. Lo primero que decía era la sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo. Entonces, si usted arranca una actividad comercial, empresarial, industrial, sin tener
el RUT, y una vez lo detecte la DIAN, le va a imponer como sanción la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina abierto al público. En segundo lugar, habla acerca de la sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción en el RUT por parte del responsable del régimen simplificado cuando existía ese régimen, porque ya no existe. Y ahí dice básicamente lo que cambió es que se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local o negocio u oficina por el término de 3 días. La modificación es que se impondrá una multa equivalente a 10 VTs, es decir, una sanción mínima. ¿Ok? Cuando no se exhiba en un lugar visible el RUT. ¿Listo? Eso fue básicamente lo que modificó esa ley 1819 del 2016. Lo otro dice acerca de la sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. En ese tipo de casos se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Y cuando la desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Y en cuarto lugar, la sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse en el RUT. Ahí dice que se impondrá una multa equivalente a 100 VTs. O sea, muy alta esta sanción. ¿Listo? Básicamente entonces lo que cambió fue esto de que se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local o negocio u oficina por el término de 3 días, que era como estaba anteriormente. Ahora queda que se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. ¿Listo? Y hablando específicamente del artículo 639, aquí también es preciso mencionar que el artículo 280 de la ley 1819 del 2016 modificó este artículo 639 del Estatuto Tributario. ¿Y por qué lo modificó? Lo hizo con el único propósito de establecer una instrucción especial. ¿Para qué? Para poder calcular las sanciones del artículo 658-3, es decir, las sanciones del RUT que vimos en el slide anterior. Y frente a eso, vamos a citar la versión comparativa de la norma contenida en dicho artículo. Entonces, así era como estaba antes del cambio con la ley 1819 y así como quedó. Entonces dice aquí, antes del cambio, habla acerca de lo que es la sanción mínima. Dice, el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será equivalente a la suma de 10 VT. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora ni a las sanciones contenidas en los artículos 668, 674, 675 y 676. ¿Cuál fue el cambio que surgió? Ay, perdón. ¿Cuál fue el cambio que surgió? Frente al tema de la sanción mínima, dice que el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla a la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será equivalente a 10 VTs. ¿Qué fue lo que cambió? Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora, a las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 658-3 de este estatuto, ni a las sanciones relativas a la declaración del monotributo. Esto del monotributo, pues todavía falta por cumplir un periodo de más para mirar si hay sanciones frente al tema y luego ya desaparece eso del monotributo. Y ya pasamos a hablar específicamente de lo que es el régimen simple. ¿Listo? Eso frente al artículo 639, que fue algo que cambió. Y luego, bueno, aquí hay que hablar específicamente acerca de lo que es la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, el famoso CIUO, adaptada por Colombia, bueno, adaptada para Colombia por el DANE, a través de, digamos que, bueno, aquí está lo que es el listado de esos códigos para diligenciar la casilla 51 del RUT, en donde aparecen las diferentes ocupaciones de personas naturales, ¿ok?
Digamos que el RUT de personas naturales que declaran por primera vez, hay que mencionar que todas las personas naturales que deben declarar renta por primera vez, al igual que aquellas que declaren de forma voluntaria por primera vez, ese tipo de personas deben asegurarse de efectuar en primer lugar su inscripción en el RUT. ¿Ok? Eh, y eso lo deben hacer a más tardar el día del vencimiento del plazo para declarar, so pena de que les apliquen las sanciones dispuestas en el artículo 658 del Estatuto Tributario. Eso pues como para tenerlo en cuenta, porque puede que se dé ese tipo de situaciones en algún momento. Y también hay que tener presente que las personas naturales que en el correspondiente año gravable adquieran la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, acorde con lo que está establecido en los artículos 592, 593 y 594 del Estatuto Tributario. Ese tipo de personas van a tener un plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar dicha declaración. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de registrarse por una situación diferente. Esa inscripción en el RUT, digamos que las personas que figuren como responsables del IVA podrán hacer la inscripción en el RUT de forma virtual, conociendo que la tarea de inscripción en el RUT debe efectuarse a más tardar en la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración de renta. Y es importante en ese punto destacar que hace tiempo la DIAN tiene habilitada en su portal de Internet la opción para que ciertas personas naturales puedan efectuar su proceso de inscripción de forma virtual sin necesidad de contar con firmas electrónicas. ¿Okay? Digamos que en la casilla 51 del formulario para el RUT, ahí es en donde nosotros como contribuyentes debemos informar nuestra ocupación, una ocupación que está definida en las instrucciones del sistema MUISCA para el diligenciamiento de esta casilla, como el conjunto de funciones o tareas que son desempeñadas por una persona natural, que están obviamente relacionadas por su puesto de trabajo, según las capacidades que esa persona misma ha adquirido, sea por educación o por experiencia, y por las cuales, es decir, por el desempeño de esas tareas o de esas funciones, recibe un ingreso en dinero o en especie. Y para diligenciar esa casilla 51, se debe utilizar el listado de códigos correspondiente a la clasificación internacional que tenemos acá en pantalla, que habla acerca de cuáles son los grupos en donde puede caer las diferentes personas naturales. El primero, las fuerzas militares que no tienen codificación, los miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas privadas con el 1, profesionales universitarios, científicos e intelectuales con el 2, técnicos postsecundarios no universitarios y asistentes con el 3, empleados de oficina con el 4. Estos son los grupos, ¿no? Entonces, básicamente, ya entrando a un nivel más de detalle, pues digamos que vienen ya los códigos mucho más específicos. Entonces, si en el 2 nos hablaba acerca de profesionales universitarios, científicos e intelectuales que son con el grupo 2, entonces aquí en el grupo 2 nos está mostrando todos los códigos de aquellas personas que pueden, por la función que están desempeñando, el código que les corresponde, y aquí aparecemos nosotros como contadores públicos. Entonces aparecemos dentro de el grupo 24, otros profesionales científicos e intelectuales, el 241, es decir, el 24.1, que son profesionales en organización, administración de empresas, análisis financieros y afines. Aquí aparece el grupo 24.11, que tiene los contadores, y dentro de ese cae el auditor contable, el financiero, el interno, el contador, contador de costos, contador público, interventor de cuentas, revisor fiscal, tesorero contable, etcétera. Entonces, mire que dentro de esa agrupación 2411, ahí estamos nosotros como personas naturales que desempeñamos una función específica. Luego, pues ya viene todo el tema de lo que es la sanción mínima. Entonces, ya con esta sanción mínima, arrancamos específicamente con todos los ejercicios que se nos vienen de aquí en adelante.
¿Listo? Esto es importante tenerlo claro, porque esta sanción mínima, pues como su nombre lo indica, es lo mínimo que se va a pagar cuando a usted cuando a usted la DIAN lo vaya a sancionar. ¿Ok? Entonces no quiere decir que si a usted le dio, por ejemplo, la sanción mínima para el año 2023 está tasada en 424.000 pesos, no quiere decir que si a usted liquidó una sanción y al liquidar esa sanción le dio un monto de 150.000, usted va a pagar 150.000. No, lo mínimo que va a pagar son 424.000 pesos. ¿Ok? Entonces, mire que es una cifra considerable, alta, y que nos puede llegar a hacer inflar el valor de las sanciones. Y entonces, pues aquí ya viene un poquito de norma, pero ya viene luego lo que es todas las sanciones que tienen que ver con el RUL. Y empezamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Yo creo que dejemos ahí. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud al respecto. Sé que hubo mucha teoría, pero había que darla para tener un buen contexto y luego sí meternos a abordar todo este componente eh, práctico que se nos viene aquí en adelante, ¿ok? De acuerdo, profe. De acuerdo. Ok, Daniel. Entonces, pues si no hay dudas ni inquietudes, nos vemos dentro de 8 días, a menos que tengan planeación tributaria y nos vemos a las 8 en el aula respectiva, ¿listo? Yo tengo a las 8. Profe, una consulta Dime, Verónica. referente a la evaluación de la entrega del domingo. Sí. Usted colocó allí las parejas, eso no se puede hacer individual. Eh, pues es que, Sobre lo del mapa conceptual. y no te has puesto en Por contacto con... tiempos. Ok, No le he escrito y he visto que no se ha conectado. Entonces, por cuestión mm, también de tiempos y ok, pues Profe, sí, si no... Perdona, Daniel. no, es que, profe, qué pena interrumpirlo. Es que a mí también me toca revisar, profe, porque sí tuve unos problemas con el tema de la matrícula, por eso solo he podido asistir hasta este encuentro sincrónico. No fue por no asistir, sino los dos encuentros pasados fue porque no me habían podido escribir en plataforma. Ok, Entonces, me tocaría revisar a ver quién es mi compañero de trabajo. Usted, profe, la pregunta es, ¿usted organizó los grupos de trabajo o uno buscaba a los compañeros para organizarse? pues básicamente yo los organicé, Daniel. Voy Ah, a listo, mirar profe. acá, permíteme, procedimiento tributario. Ah, no, tú estás solo, Daniel. Ah, listo. Ok, profe, de Y acuerdo. Verónica está con Lisette Joana. Sí, en efecto, ella no se ha conectado. Pues Y a mí nada, perdón. no, profe, me toca el video, uno veo ahí, ¿sí, profe? Sí, el video uno es el que te corresponde. De acuerdo, profe, perfecto. A Verónica, pues como no se ha podido contactar con Lisette, entonces sí, pues hazlo sola, no hay problema, pero entonces sí, digamos que dejamos aquí constancia en la grabación que pues esa pareja de Verónica con Lisette se disuelve en este caso porque no se han podido contactar. Y el otro grupo sí. que es Ginette y Daisy, pues que sí las veo aquí muy juiciosas, supongo que ellas iban a trabajar en pareja. Sí, profe. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, pues nada, Verónica, no hay ningún problema para que lo puedas hacer de forma Listo. individual. Y tenía otra pregunta con referente al video 2, porque allí habla sobre sanción y determinación del impuesto. Sin embargo, la determinación del impuesto lo toca ya lo último. ¿Me tocan esos dos temas o solo el de sanción? En el No, video número 2. si quieres con el tema práctico, no lo toques, que yo lo voy a abordar acá en sesiones, entonces no, pues digamos que no habría necesidad. Simplemente toca la parte gruesa del contenido y con ese te defiendes. Y la parte práctica yo la abordo. Listo, perfecto, gracias. Listo, Verónica. Entonces, sí, gracias por recordarme, Verónica. Este fin de semana es la entrega y el domingo a las 00 horas se habilita el examen para que lo puedan contestar durante el transcurso del día hasta las 23:59. Son 10 preguntas. Es básicamente lo de las sesiones que hemos visto y lo que está publicado en el contenido de Brightspace y pare de contar. ¿Ok? Listo, profe.
Bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Profesor, muchas Listo, gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Daniel. Ok, Ginette, chao, Daisy. Chao, Verónica. Bien. chao. Chao.